contar con Flores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a quien quisiera que le recibiéramos con un aplauso. Ernesto, bienvenido. También tenemos el gusto de contar con el magíster Cristian Paula, representante de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Cristian. También tenemos el honor de contar con el licenciado Andrés Chimbo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Andrés. Y finalmente se encuentra el magíster Carlos Hidalgo de la Universidad Tecnológica Indoamérica. En este sentido, espero que todos y todas podamos compartir este espacio y finalmente sepan que esta, la Escuela Politécnica Nacional, es su casa. Bienvenidos a todos y todas. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio con las ponencias, pero antes de esto es importante que podamos tener un planteamiento para poder abrir este coloquio. Y queremos empezar justamente con qué es la masculinidad, cómo se ha venido construyendo la masculinidad, cómo la percibimos cada uno, cómo se mira esto en varios ámbitos. Bien, continuando, es importante partir desde estos planteamientos, dado que justamente lo que nos decía nuestra directora, estos roles, estos estereotipos, nos atraviesan a todos en varios espacios, en varios ámbitos, y de alguna forma determinan cómo nos relacionamos entre nosotros. Pero también es importante que podamos hablar y cuestionarnos para poder prevenir también situaciones de violencia, que ese es nuestro interés. Vamos a dar la bienvenida, a Ernesto Flores. Él es psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato también a doctor en Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Sus cargos actuales es docente en la Facultad de Psicología en la Universidad Católica y también es psicólogo en el Centro de Psicología Popular. Para pasar el micrófono a Ernesto, nuevamente quiero hacer esta pregunta: ¿cómo concebimos las masculinidades? ¿Qué son las masculinidades? Buenos días con todos y todos. Primero, muchas gracias por invitarme, permitir conversar de algunos temas de psicología aquí en la Poli, porque es interesante que se abran este tipo de espacios para ir dialogando sobre temáticas que son problemáticas que deben ser así, ¿no? Porque si no, la psicología quizás se vuelve aburrida. Entonces, yo quisiera, antes de abordar el tema directamente, un poco plantear una perspectiva epistemológica de la psicología, como para un poco plantear desde dónde yo considero que se puede analizar esta problemática, y que es justamente la psicología histórico-cultural, que es el planteamiento básicamente desarrollado por Vygotsky, más o menos a comienzos del siglo XX, y que Vygotsky va a ser el padre, el fundador de una de las grandes escuelas de la psicología, que lamentablemente no se le estudia como debería, que es una escuela realmente bastante consistente y que da cuenta de una visión no solo de fenómenos psíquicos, sino una epistemología en general, y que creo que por eso quisiera entrar por ahí. Pues Vygotsky lo que va a plantear en breves palabras, de una manera muy sucinta, es que el psiquismo es resultado de las condiciones de vida y educación de los sujetos. Entonces, cuando hablamos de vida y educación, no estamos hablando de la educación formal, que uno recibe en las aulas universitarias, en las escuelas, sino que hablamos de todos los procesos sociales en los cuales nos desarrollamos los seres humanos. Y que este desarrollo de los seres humanos se da justamente en contacto con los otros, ¿sí? Y que ese contacto con los otros permite, a medida que vamos en nuestro proceso evolutivo, ir interiorizando e internalizando relaciones sociales. Por lo tanto, lo que nosotros somos fue primero una relación social, y luego pasó a ser una relación subjetiva, y luego nosotros la reproducimos en nuestra vida cotidiana. Entonces, no se puede pensar nada de lo humano si no se piensa que antes fue una relación social, tanto lo normal, lo patológico, lo cultural, lo social. Pues, por ejemplo, las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, se cree que son alteraciones pero
Pero de esta perspectiva se diría que la esquizofrenia primero fue una relación social, luego fue internalizada por el sujeto y luego se reprodujo como tal. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el lenguaje, que sería algo dentro del marco de la normalidad, el lenguaje fue también una relación social. Nosotros adquirimos el lenguaje en el contacto con nuestra familia, con el medio social, con lo que sea, lo internalizamos y luego lo reproducimos. Y la reproducción tiene que ser subjetiva. ¿Por qué? Porque la subjetividad está marcada por la historia personal del sujeto. Entonces, por eso es que a pesar de que internalizamos las relaciones sociales familiares, nosotros somos una subjetividad, es decir, un fenómeno único y irrepetible, pero marcado por una temporalidad histórica y cultural. Por eso se llama psicología histórico-cultural. Entonces, el ser humano, utilizando una metáfora marxista, ¿no es cierto?, no puede extenderse más de donde la historia le permite. Entonces, uno se extenderá dentro del marco histórico-cultural determinado, donde uno nació, se educó y adoptó esos patrones culturales, sociales que son internalizados por nosotros. Entonces, para Vygotsky, ¿no es cierto?, eso nos permite a nosotros entender todo el fenómeno psíquico como un conjunto de relaciones que además se van reproduciendo a lo largo de la vida, nunca terminan de darse y que se siguen cambiando en función de la historia y la cultura que cambia. Por eso nosotros seríamos psíquicamente, ¿no es cierto?, en nuestra personalidad, ser de cultura. Y ese ser de cultura terminaría sintetizándose justamente en lo que sería la personalidad. Y la personalidad estaría marcada por aspectos que cambian y aspectos que se mantienen. Y los aspectos que se mantienen tienen cierta estabilidad en el tiempo, por ejemplo, los patrones de género. Esos patrones de género que se estabilizan en la personalidad son realmente muy primitivos en el sujeto, es decir, cuándo se inician y cuándo comienzan a marcarse es muy difícil de establecer, pero lo que se sabe es que en la vida adulta el sujeto estuvieron establecidos ya durante mucho tiempo y que tienen que ver, en esta perspectiva, con las relaciones sociales en las cuales el sujeto se educa y que no pueden estar más allá de eso. Por eso es que a lo largo del tiempo, si uno hace una revisión histórica del proceso, se dará cuenta que, por ejemplo, los conceptos de hombre, de mujer, etcétera, etcétera, han sido marcados por la historia y la cultura. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que a mí me gusta mucho en la historia de la literatura principalmente, porque no se sabe si es un personaje real, que es por ejemplo Aquiles. Entonces Aquiles me parece que es una representación muy compleja en la modernidad de representar. Yo por ejemplo nunca he visto una representación ficcional moderna, contemporánea, de Aquiles que me satisfaga. Jamás se logra representar eso que es Aquiles en la Ilíada, porque Aquiles es una mezcla de un montón de patrones de comportamiento que posiblemente hoy ya no existen y son difíciles de ser representados. Digamos, la masculinidad de Aquiles es la masculinidad del hombre del siglo XX antes de nuestra era, un poco por ahí. Es decir, cómo era, creo que esa representación es muy compleja y por eso nunca se la puede llevar a cabo. Por ejemplo, cuando uno aprende la Odisea, aprende la relación de Aquiles con Patroclo como una relación de amistad, pero parece que era otra cosa lo que tenían Aquiles y Patroclo, era más una relación de febo antes que una relación de amigos, y eso explica también la ira y la rabia que Aquiles siente cuando Héctor le mata, ¿no es cierto?, a Patroclo, y que eso le hace volver a la guerra y el desenlace que ustedes conocen de la Ilíada. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, la representación de Brad Pitt, no siento que es Aquiles, no siento que es nada de la vida. Me parece que es una representación de un sujeto moderno queriendo representar algo que no se comprende, y es porque sin duda Aquiles, como un sujeto de su tiempo, internalizaba las relaciones sociales que en su tiempo seguramente eran las predominantes. Y se extendía dentro del marco de lo que la cultura le permitía. Y por eso ese personaje, por ejemplo, es un personaje muy peculiar a mi gusto en el proceso. Y que justamente ese tipo de cosas nos dicen a nosotros que a lo largo del tiempo eso debe seguirse dando. Y que nosotros también debemos tener patrones muy similares a estos. Es decir, el patrón de nuestra forma de entender nuestra propia vida, nuestra relación con los otros, con nuestros padres, los patrones de género están marcados por ese proceso cultural. Todo lo que es la sexualidad humana justamente se desarrolla en torno a lo que son los procesos culturales, es decir, los primates hace mucho tiempo que no tienen celo, y al no tener celo eso marca que la cuestión sexual no está marcada por el ámbito reproductivo, sino por cualquier otra cosa excepto la reproducción. De hecho, me imagino que en la sexualidad del ser humano moderno, lo último por lo cual se usa la sexualidad es para la reproducción, se utiliza para el placer, la diversión, las relaciones afectivas, la amistad, lo que sea, y quizá la reproducción es lo último por lo cual lo utilizamos, si es que no es acaso un accidente el fenómeno reproductivo. Y se da justamente porque en el ser humano, desde tiempos incluso de los primates más antiguos, el celo ya no está presente. Y por eso la constitución sexual de los primates ya es de sí mismo complejo. Y si asumimos que el ser humano es el primate más complejo, la nuestra es todavía mucho más complejo, porque el conocimiento y el desarrollo de la cultura va a marcar ciertas tendencias que son muy complejas también. Entonces, si digo que tiene razón en esto, hay que entender el proceso como un proceso de desarrollo histórico-cultural, y que dentro de eso se pueden entender los patrones de las prácticas sexuales, de género, de la formación de las masculinidades, etcétera, etcétera, en torno a lo que la sociedad permite, la sociedad genera, y la sociedad también va transformándose, porque los patrones con el tiempo
cambio. Es decir, el hecho de que no entendamos muy bien qué era Aquiles exactamente en este aspecto es justamente porque la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 4.000 años. Y esto va a hacer que seguramente para nosotros la forma como hoy estamos viviendo este proceso no sea la misma, por ejemplo, que vivían nuestros tatarabuelos a comienzos del siglo XX, y no va a ser la misma que vivían el pueblo Jamacoaque, qué sé yo, hace 800 años atrás, porque esos patrones son particularmente cambiantes. Luego, el otro proceso que hay que entender dentro de esto es que el principal elemento de educación social de los sujetos es la familia. Ese es el elemento que hasta ahora sigue siendo el patrón principal. No sé si en el futuro cambia eso, pero hasta el momento sigue siendo así porque es la primera relación, los primeros vínculos que uno establece. Y ese patrón familiar también es cambiante. Si los patrones familiares no se mantienen estables en el tiempo, sino que se modifican. Entonces, por ejemplo, el patrón familiar que nosotros tenemos como referencia ideológica, que es la familia burguesa, prácticamente ha desaparecido en los últimos 50 años. Es decir, la familia burguesa está sumamente desintegrada. Entonces, la familia burguesa conformada de papá, mamá, hijos, ¿no es cierto? Y la reproducción de la vida material centrada en la acumulación, hoy prácticamente no existe. Es decir, la mayoría de personas ya provenimos de hogares que no se constituyeron de esa manera. Y es más, las personas del mundo andino quizá nunca tuvimos ese tipo de hogares, porque las familias andinas son de tipo Ayllu, que es tipo Ayllu, familia ampliada. Entonces, seguramente ustedes me dirán, si nosotros nos educamos en una relación familiar sin nuclear, tenemos abuelos, tíos, primos, cuñados, padrinos y cosas así. Y imagino que mientras más cercanos al campo estemos, tendremos familias más ampliadas todavía. Por ejemplo, somos campesinos, nuestros padrinos serán parte integrante de la familia, no como el padrino de la ciudad que me bautizan y no le vuelvo a ver nunca más, sino un padrino de verdad que está presente en mi crianza, que determina mi educación, que me da cosas y detalles. Y esas familias ampliadas para nosotros nunca fueron la familia moderna, pero de alguna manera, bueno, han estado presentes de esa manera. Pero nosotros ya, especialmente en las ciudades, vivimos el proceso de desintegración familiar. Entonces, por ejemplo, en la psicología se habla mucho de estos conceptos freudianos que me imagino para la época de Freud eran válidos, como el tema del padre y cuestiones así, que claro, cuando uno ya trabaja con pacientes contemporáneos son complejos. Por ejemplo, en muchos de los casos el otro es realmente una otra, porque muchos ya fuimos educados seguramente por nuestras madres. Y además hablo de nuestras madres porque realmente la educación en la zona andina suele ser de un montón de mamás, no solo la mamá biológica, sino la abuela, la madrina, la tía, la hermana mayor, y se conforma ese tipo de procesos de una ausencia muy marcada de la figura masculina, y que esa ausencia marcada está determinada por todo lo que venía sucediendo con esta familia. Es decir, el hombre ha dejado ese papel que tenía, por ejemplo, en la época freudiana. En la época freudiana sí era el nombre del padre. El padre decidía el nombre, la educación, la religión, la crianza de los hijos de una manera autoritaria y determinante. Hoy no sé si funciona mucho así, porque generalmente el padre ni siquiera está. Entonces, si ni siquiera está, es difícil que pueda elegir, por ejemplo, esas cosas. El nombre que llevamos. El nombre que llevamos muchos de nosotros es la novela favorita de la persona que nos educó, sea quien sea que nos haya educado. Nosotros tenemos nombres que son de la época de la novela que le gustaba a esa persona. Y por eso hay patrones que tienen que ver con, por mi generación, muchos nos llamábamos Cristian o David, y que tenía que ver con actores famosos de su tiempo. Y imagino que eso va cambiando con el tiempo, y muchos chicos se llaman Manuel y cosas de ese tipo, que son los cantantes de voz. Y eso ya no es una determinación que en los tiempos antiguos tenía que ver justamente con el patrón del hombre, porque era quien determinaba la herencia, justamente incluso en eso. Entonces eso va a marcar que justamente la masculinidad, ¿no es cierto?, en el concepto moderno entre en crisis, porque realmente esa figura masculina determinante mucho ha desaparecido. Desde mi perspectiva, al menos, la familia moderna ya esas relaciones no las tiene. Son relaciones que están marcadas por una presencia fuertemente de las mujeres en el hogar y que además que la mujer adquiere un rol de determinación de la crianza, la religión, el nombre, la educación de los chicos. Y eso va a marcar una tendencia. Lo que yo creo al mismo tiempo es que no acaba de nacer un nuevo tipo de familia. Es decir, la familia moderna se ha desintegrado, pero tampoco hay una familia moderna que la haya reemplazado por otra cosa. Y lo que tenemos es como una familia fragmentada que no alcanza una reproducción diferencial. No sé si para nosotros el Ayllu dé algún sustento a esa ausencia, pero justamente no existe todavía un tipo de familia, ¿no es cierto?, como una hegemonía social que dé cuenta de eso, que tiene un montón de familias. Y dentro de eso me imagino que en épocas como las nuestras actuales es también una disputa que uno encuentre la hegemonía, como suele pasar en la historia, como pasó en la época de los romanos. En la época de los romanos la familia se fragmentó igual, la familia romana terminaba totalmente quebrada, hasta que vino el cristianismo y con esta fuerza castradora brutal del cristianismo, pues hegemonizó la familia como la conocemos. Además de heterosexual, marcada por estas relaciones de propiedad del padre sobre los hijos y la familia, que venía ya como germen en los romanos, pero que no podían todavía asentarlo. Entonces el fámulos como elemento justamente sería eso. Y el otro factor que creo que es importante es analizar eso, cómo a los sujetos los afectos nos dejan afectar y cómo a nosotros nos va transformando. Entonces, a mí me parece que la discusión sobre masculinidades tiene que ir justamente a entender el origen de estas crisis que hoy día se encuentran los referentes. Y las crisis no lo digo como un problema, sino como justamente aquellos momentos históricos en los que nacen nuevas cosas. Y que mientras ese nacimiento no se da, obviamente se generan problemas, porque hasta que no
nazca el nuevo modelo, ¿no es cierto?, la nueva organización, el nuevo tipo de sociedad, se da un conflicto. Y dentro de la visión posmoderna a veces se vislumbra quizá que eso es un estado en el cual la sociedad se va a mantener, que era la noción del fin de la historia y cosas así, pero desde la perspectiva al menos que yo me manejo, que es, lo digo abiertamente para que no haya conflictos con eso, el materialismo histórico y dialéctico, el proceso de desarrollo sigue avanzando hacia un punto, y ese desarrollo se sigue dando, es decir, las conformaciones vuelven a alcanzar normativas sociales generales. ¿Cómo se va a conformar el nuevo tipo de familia y la organización social? Pues realmente no se sabe, porque hasta ahora no tenemos eso nuevo. Tenemos la fragmentación del modelo viejo, pero aún no hay un modelo de surgimiento diferenciado. Y dentro de eso aparecen las propuestas, por ejemplo, que me parece que a veces tienen como una ingeniería social, es decir, la educación tiene que ser así de los sujetos, y sin duda no tiene que ser así, es decir, son discusiones y momentos en los que la cultura entra en choque y tiene que desarrollarse ese proceso. Voy a terminar con esto, que voy a recurrir a la psicopatología. A veces se habla de ese tema de que el problema de la masculinidad vieja es que los hombres no lloramos y por eso nos suicidamos. Nadie dice eso, pero hago una reducción al absurdo para explicar lo que quiero decir. Las personas depresivas lloran muchísimo, es decir, lloran y lloran un montón. Entonces el patrón de la masculinidad tiene que ver con llorar o con no llorar, tiene que ver con ser más o menos sensible, tiene que estar más o menos el pelo largo y no lo sé. Si fuera así, los rockeros teníamos nuevas masculinidades de los años 80, pues, si los rockeros usamos pelo largo y pantalones apretados antes de que esté de moda, es decir, ha sido una cuestión así. Y no creo que necesariamente eso implique una transformación en el modelo hegemónico de la masculinidad. Entonces, un poco la postura, para terminar, el tiempo es que habría que tomar en cuenta que ese modelo de crisis va a generar justamente estas distorsiones y estas polémicas que al momento están presentes, y que eso es necesario para que surja justamente un modelo de ordenamiento alternativo. Que desde la perspectiva, por ejemplo, de autores que responden también un poco al modelo epistemológico que estoy planteando, es un ordenamiento en el cual se vuelve a reconstituir modelos de hegemonía. Por ahí está, la discusión principal va por ahí. Si es más bien una apertura, ¿no es cierto?, donde todo de repente comienza a ser válido al mismo tiempo, o esa validez actual de todo va a llevar a una nueva reconfiguración de los modelos sociales. Como digo, desde mi perspectiva, estamos en un proceso crítico previo a la reconfiguración, que ha pasado en historia, pasó en Roma, pasó en la Edad Media, pasó con las revoluciones burguesas, y posiblemente en este momento de crisis de la modernidad pues vamos a experimentar algo similar. O al mismo tiempo podría ser la postura de que esta fragmentación se va a mantener así, es decir, en un modelo más bien abierto en el cual esta nueva reorganización no es un proceso que va a suceder, sino que se va a fragmentar por ahí. Pero a fin de cuentas, la determinación de estos procesos tiene que ver con la sociedad y la cultura, y esa determinación hace que siempre tengamos que ver esta referencia histórica, social y económica que marque y determine el quehacer psíquico de los pueblos. Eso, gracias. Bien, una reflexión después de escuchar la ponencia de Ernesto, que justamente me resonaba, creo que es bastante importante, y esta sería más bien mi conclusión, ¿no? No existe una masculinidad hegemónica, sino que esta viene siendo cambiante y distinta según el momento histórico, según la cultura, y eso es importante que podamos también plantear. A continuación vamos a tener una segunda ponencia por parte del magíster Cristian Paulo. Su formación académica: él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus cargos actuales: él se desempeña como director en el Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE. Voy a pasarle. Buenos días con todas, todos, todes. Un especial saludo a las organizadoras de este evento. Me parece muy importante que en una universidad que no necesariamente trabaja las ciencias sociales podamos hablar de esto e ir intercalando los saberes que tenemos, ¿cierto? Desde varios ámbitos y desde varios trabajos interinstitucionales. Para empezar mi disertación voy a utilizar unas adjetivaciones que la sociedad nos hace a los hombres y reflexionar a partir de eso qué significa y por qué nos sentimos mal o nos sentimos menos cuando nos dicen esto. O más bien dicho, ¿por qué la sociedad, hablando de hombres y mujeres, cuando se dirige a los hombres, cuando no cumplen cierto rol, les dicen lo siguiente: maricón, menestra,
pateas como niña, mujercita. ¿Cuándo le dices maricón a alguien? ¿Cuándo le dices menestra a alguien? ¿Cuándo le dices mujercita a tu compañero? ¿Cuándo le dices pateas como niña a tu compañero? Justamente vi expresiones de sorpresa, risa. Reflexionemos cuándo utilizamos esos epítetos o esas adjetivaciones para referirnos a otros hombres. Y generalmente cuando usamos las palabras maricón, menestra, mujercita a otro hombre es para tratar de denigrar, para que piense que es menos que el resto, que es menos fuerte, que es menos viril, que es menos macho. Y con eso la persona que utiliza, o el otro hombre que utiliza esas palabras frente al otro, es para asumir una posición de fuerza, de fortaleza, de que sí es hombre, de que sí es macho, de que sí es heterosexual. ¿Y esto qué refleja? Refleja que los hombres utilizamos frases, conceptos, imaginarios de la feminidad, de lo femenino, para denigrar a los hombres, a los otros hombres. ¿Y eso qué refleja? Misoginia. Es decir, utilizamos características femeninas para hacer de menos a otros hombres. ¿Y eso qué refleja? Una actitud de rechazo a lo femenino, de rechazo a las mujeres. Y ese es el reflejo de lo que significa el sistema patriarcal. Muchas veces se habla de qué es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal solo violenta o solo condiciona la vida de las mujeres, que el sistema patriarcal se viene construyendo desde el sedentarismo, en la división sexual del trabajo. Cuando los hombres salen a la casa, las mujeres se quedan en los espacios de cuidado, en los espacios de cuidados del hogar, de la prole. Y esta división sexual del trabajo lo que hace es generar estos imaginarios de que lo femenino implica debilidad y que lo masculino implica fortaleza y poder. Y estos imaginarios se han ido reproduciendo a lo largo de la cultura y de la sociedad. Y es por eso que cuando los hombres, cuando interpelamos a otro hombre, le decimos maricón, bardea, menestra, pateas como niña, los hombres no lloran, etcétera, 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 le estamos haciendo saber que no es suficientemente fuerte, que no es lo suficientemente hombre, que se está cruzando al lado de las mujeres, que son las débiles, las sumisas, las que valen menos. Y al momento que reproducimos eso de manera consciente o inconsciente, lo que hacemos es asumir el rol justamente de esta masculinidad hegemónica. De esta masculinidad hegemónica creada básicamente en el mundo occidental, especialmente, como nos decía el anterior ponente, de manera muy fuerte cuando el Imperio Romano se fusiona con la Iglesia Católica y comienzan estas formas de control de la sexualidad y de los roles de género en la construcción heterosexual monogámica de la familia. Porque si vemos en las diversas culturas, incluso en las culturas latinoamericanas, si vemos la cultura valdivia, no había una lógica patriarcal, había una lógica matrilineal en donde las mujeres que generaban vida eran las más respetadas. Habían otras formas de expresión de género, como las enchaquiradas en Santa Elena, que eran hombres trans, como ahora podemos catalogar los hombres trans. En esa época eran las enchaquiradas, que eran hombres que asumían un rol femenino, pero que también tenían un rol ritual y roles en la sociedad de manera distinta a lo que ahora asumimos los hombres en la sociedad.
Igualmente, el discurso de la sodomía por la iglesia y luego por la colonia fue utilizado para el genocidio indígena, porque aquí los españoles vieron que los indígenas no tenían barba, que utilizaban túnicas o taparrabos, que incluso tenían relaciones homoeróticas entre hombres, entre mujeres, porque la sexualidad era diferente, no era como la conocemos ahora. Y en esos espacios la lógica de la sodomía era pecado y también delito. Entonces era el justificativo para arrasar con nuestros pueblos y con nuestra cultura, o con la cultura que había en esa época. Y esa imposición cultural, ideológica y la reproducción de mirar a lo femenino como inferior, como débil, como menos, es lo que ha generado esta construcción de la masculinidad hegemónica. Yo sí creo que existe una masculinidad hegemónica occidental, sobre todo, que se va imponiendo de manera reiterada en los procesos coloniales, y lo que nosotros hoy entendemos como lo masculino y lo femenino es una reproducción que viene desde ese momento, porque como les digo, en otras culturas, en otros espacios, lo que se entiende como femenino y masculino no es como lo pensamos ahora. Incluso si ven otras culturas, en América del Norte habían las personas con dos espíritus, que eran personas que manejaban la feminidad y la masculinidad desde unas estéticas andróginas, y no era visto mal y no era sancionado, era parte del sistema cultural. Sin embargo, esta lógica colonial que fue impuesta por los españoles y por la religión católica, y que se ha ido solidificando en estos tiempos, es lo que nos hace pensar que lo femenino es negativo y que lo masculino es positivo. Y a partir de eso nos hemos venido construyendo como hombres, porque ser hombre en un espectro patriarcal es tener poder, es el que controla, es el que da la orden de mando, el que tiene los beneficios y las prerrogativas sociales para estar en el espacio público, para obtener recursos económicos, para tener la última voz, para poder ser más libre. Y cuando eres mujer o un hombre que no entra en ese patrón fuerte que refleja poder, y yo pues en cambio relegado a otros espacios. Entonces, esa es una forma en la cual la violencia basada en género se ha ido materializando en nuestros espacios. Sí, desde que somos chiquitos, a los hombres nos dicen: lo rosado es de niñas, no puedes jugar con nada que tenga rosado porque eso te va a hacer débil. Básicamente el discurso es: eso te va a hacer débil, eso te va a feminizar, eso es de mariconcitos, eso es de mujercitas. Y desde allí, subjetivamente estamos pensando que todo lo que tiene que ver con las mujeres es malo. Y cuando somos grandes y queremos insultar a otro hombre, reproducimos eso. Le decimos mujercita, le decimos maricón, le decimos menestra, badea, etcétera, 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 porque eso es lo que nos han enseñado a que es malo para un hombre, porque pierde fortaleza, pierde virilidad, pierde poder. Y ahí es cuando tenemos que posicionarnos y decir: esto es lo que queremos asumir como sociedad, como hombres. Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos piensen que todo lo que tiene que ver con lo femenino es malo, es débil, es inferior. Porque si es así, vamos a seguir reproduciendo este modelo. Si no, hay que cuestionarnos esos privilegios y cuestionarnos esas formas de relacionarnos. Y ahí es cuando muchos hombres hemos decidido ni siquiera nombrarnos feministas, porque eso muchas veces es la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos, pero sí podemos nombrarnos como hombres traicioneros al patriarcado, hombres que querramos traicionar estas reglas impositivas por la sociedad, en el cual asumimos
una postura violenta, una postura que carece de emotividad, que carece de visión respecto a las otras formas, y darnos la libertad de ejercer una masculinidad de manera diferente, tal vez más sensible, tal vez menos violenta, tal vez cuestionándonos todo el sistema que hace pensar que todo lo masculino es superior. Y cuando comenzamos estos cuestionamientos personales en función de lo que pasa alrededor, estaremos generando espacios de acuerdos y de luchas en contra de la violencia basada en género. Que, como vuelvo y reitero, las principales personas que afecta la violencia basada en género son las mujeres y son las personas LGBT, sí. Pero a los hombres, cuando nos cuestionan y nos imponen estas formas de ser y de limitarnos las actitudes, la personalidad, los sentimientos, también nos afecta y generamos y reproducimos el sistema patriarcal. Entonces, más bien, yo les dejo con estas ideas y que pensemos cuando, sobre todo a los hombres, cuando nos referimos a otro hombre como maricón, como badea, como pateas como niña, los hombres no lloran, o le decimos mujercita, ¿qué estamos reproduciendo? ¿Y qué significados tienen estas palabras dentro del sistema en el cual estamos viviendo? Les dejo con eso para la reflexión, les agradezco por el espacio. Interesante y oportuna la ponencia de Cristian Paula. Me he quedado con algunas reflexiones que se conectan también con lo que nos ha mencionado Ernesto, ¿no? No existe un modelo único de masculinidad, sino que este va cambiando, pero también algo importante que nos ha dicho Cristian es que esta masculinidad o quizás estos roles vienen siendo impuestos socialmente. Que cuando salimos de estos roles viene la violencia, viene la discriminación y usó unas palabras, ¿no? Desde la parte religiosa está el pecado y desde la parte legal el delito, y justo me acordaba que en su momento la homosexualidad o la infidelidad, el tema de mujeres era un delito en épocas anteriores. Entonces vemos cómo hemos ido de alguna forma cambiando esos modelos de ser mujeres, de ser hombres, y se han venido instaurando una diversidad. Y algo que me parece importante rescatar también es que nos propone buscar otras formas de ser, de ejercer una masculinidad, pero me parece importante rescatar el tema de una masculinidad no violenta. Para esto quiero abrir más bien el micrófono, también si es que algunas personas asistentes quieren escribir algunas preguntas dirigidas a Ernesto, a Cristian, en base a las ponencias que ellos han establecido. Esta es una oportunidad para que podamos quizás sacarnos algunas dudas que tenemos. Voy a darle el micrófono. Bueno, precisamente este es el espacio para que podamos conversar, dialogar, ya que para eso es un coloquio, y además les comento que el día de hoy están presentes estudiantes de la Universidad Central, también de la Católica y también de la Escuela Politécnica Nacional. Así que, como se ha planteado, el formato de este evento es justamente poder reflexionar, conversar sobre esto y que no se queden solamente en una serie de ponencias. Y ahora mismo es un espacio para que podamos plantearnos preguntas, quizás reflexiones de los temas que ya han tratado inicialmente los dos ponentes, y posteriormente trataremos las otras dos ponencias. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Bien, buenas tardes, buenos días, buenos días a todos. Igual felicitar a los dos ponentes, realmente fue muy interesante lo que nos dijeron hoy día, y pues se replica evidentemente también en los espacios universitarios. Más bien, ya que este es un espacio de reflexión también, yo quería como preguntar algo más personal. Digamos, aquí hay algunos que son representantes estudiantiles. Yo desde que soy pequeño me he criado con mujeres, a mí me crió mi abuelita, mi mamá,
Y aún así yo descubrí durante mi crianza y durante, pues hasta llegar hasta mi adolescencia y luego mi etapa universitaria, que tenían tantos actos que eran machistas, que de alguna forma también no eran correctos, y los aprendí incluso de mi mamá, de mis tíos, mis tías, y yo fui intentando corregir esto, ¿no? Yo creo, y la pregunta es aquí, por ejemplo, cuando uno es líder, en el sentido de que pues sobre uno está a cargo varias responsabilidades estudiantiles, ¿no? ¿Cómo nosotros, como representantes estudiantiles, podemos cambiar estos espacios? Nosotros hemos intentado hacer charlas también, hemos intentado poner código de conducta, hemos intentado como que reflexionar estos temas, pero la verdad no se van, ¿no? Están pegados a cada uno y no sé desde qué parte se va cambiando esto, ¿no? Entonces, como ustedes son profesionales en esto, nosotros evidentemente pues tenemos una formación más técnica y es bastante importante que se generen estos espacios. ¿Cómo nosotros podemos o qué acciones recomendarían ustedes como representantes estudiantiles que podemos generar para tener cambios importantes y que no sean a lo mejor tan a largo plazo? Muchas gracias. Investigación de Género y Comunicación Bolívar, con su tesis sobre memoria, organización política de personas trans en los años 90 en Quito, Ecuador, en el caso Cojiménez. Y vamos a mencionar algunos de los cargos actuales. Andrés es trabajador social del Centro Integral de Protección de Derechos, Guarmix Chincha, y te damos paso para la ponencia. Hola, sí. Ya. Gracias por el espacio a las personas, a las compañeras que organizaron este evento. Cuando yo era estudiante en la central, ya lo dijo Cristian, no solo estos temas pertenecen a las ciencias sociales, sino que compartir estos espacios en universidades de carreras técnicas sin duda es como un avance, por así decirlo, o como que algo está pasando, ¿no? Tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero sí, ya me gradué hace algún tiempo y cuando yo era estudiante no se topaban estos temas. Bueno, entonces lo que yo voy a compartir acá es una serie de aprendizajes y que voy a poder compartir también como desde la experiencia y la teorización de algunas autoras, de algunos autores que hablan de las masculinidades. Y para ello considero que es importante empezar a hacer este análisis de la categoría de la división sexo-género. Acá Ernesto y Cristian ya nos hablaron un poco como desde las relaciones sociales, también desde los patrones de género, desde la cultura y la sociedad, cómo se van implantando ciertas normas, ciertos comportamientos. Entonces, a esta categoría de división sexo-género voy a retomar un autor que se llama José Antonio Nieto. Él habla en un texto de dos sexos, dos géneros. Este texto nos dice que a través de la investigación antropológica de las compañeras feministas se da paso también a la investigación o al cuestionamiento de cómo hacer o de cómo construir una masculinidad diferente. También Nieto nos dice que se legitima el discurso sexo-género a través de algunas configuraciones como el discurso biomédico, el discurso psiquiátrico y el discurso psicológico. Entonces, ¿cómo se va a configurar a través del paso del tiempo y cómo va a ser relacionado con el discurso mediático? Lo vamos a comprender ahora, o lo vamos como a intentar comprender, ¿no? Porque es como un recorrido histórico que acá los copas igual ya nos compartieron. Tenemos entonces, para retomar como esta división sexo-género y cómo va a tener, cómo va a estar sustentada a través de estos discursos que les mencioné antes. Iván Jablonka tiene un texto que se llama Hombres Justos, y en este texto él nos va a hablar de masculinidades de no dominación, lo que los compañeros, o lo que Cristian nos comentaba hace un momento como la masculinidad hegemónica, esa figura de masculinidad hegemónica que se va a implantar. No sé si en la primera imagen pudieron identificar que estaba Adán y Eva. Y nuevamente aterrizando un poco a nuestro contexto latinoamericano y al contexto de la colonialidad y el mestizaje, cómo se implantó un modelo de ser hombre y de ser mujer a través de este discurso también religioso, ¿no? De cómo un hombre se comporta siendo Adán y cómo Eva es
una mujer siendo como ocupando el espacio de la feminidad. Entonces, en esta parte, Jablonka nos habla que el Estado, las religiones, las sociedades y las familias, lo que también los compañeros nos decían, se van a reproducir o se van a legitimar los discursos de cómo ejercer o de cómo estructurar una masculinidad. Y para eso tengo unos ejemplos de unas series, ya como aterrizando un poco más a la práctica. De ley hemos visto estas series. La siguiente, por favor. De ley hemos visto estas series. Está Hal, el papá de Malcolm. ¿Han visto Malcolm en el medio? Hal comprende o configura un tipo de masculinidad, ¿no? Es un padre que accede a la comunicación, que es asertivo, que está presto a escuchar, que no es agresivo, es sensible, es de hecho mucho más sensible que su esposa Lois, ¿no? Como él llora, como no está performativizando, no está demostrando como este tipo de masculinidad que se ha ido construyendo desde la hegemonía, como desde la dominación que ya nos comentaba Cristian. Tenemos acá, de ley también han visto Sex Education, si no han visto tienen que ver esta serie, ¿no? Adam, personaje que está a la parte izquierda de Hall, Adam es una persona que cumple con todo lo que reproduce su padre. Su padre le enseñó a ser agresor, su padre le enseñó a reprimir sentimientos, su padre le enseñó a no expresar sus emociones, su padre le enseñó a que tiene que ser un hombre, entre comillas, ¿no? Un hombre macho. Y Adam resulta que es homosexual, ¿no? Él se da cuenta después, pero estaba tan ocupado cumpliendo el papel de ser un hombre macho que no se dio cuenta o que no se permitió sentir que es un hombre homosexual. Y también configura o también performativiza y representa un tipo de masculinidad. Y eso es importante como ir analizando las diferenciaciones, ¿no? Tenemos a Pita Melark. ¿Han visto Juegos del Hambre? Él también cumple un tipo de masculinidad. Si no han visto estas películas o estas series, ya con toda esta información, con toda esta enseñanza, aprendizaje, pueden ir a ver y ya podemos como comprender más a profundidad. Pita Melark también cumple un tipo de masculinidad, igual, una masculinidad que es abierta al diálogo, que es sensible, cariñosa, afectiva, no necesariamente una masculinidad como la de Adam, ¿verdad? Tenemos acá a Michelle Rodríguez. ¿Han visto Rápidos y Furiosos? Resident Evil. Esta mujer que es como muy ruda. No sé si han visto Rápidos y Furiosos. Y si no han visto Rápidos y Furiosos, van a tener que verla para que vean el papel de Michelle Rodríguez. Ella es una mujer heterosexual, cisgénero, que representa y performativiza un tipo de masculinidad. Y aquí viene esta dinámica de lo que comentábamos hace un momento, la división sexo-género. O sea, eres dos sexos, dos géneros, ¿verdad? Hombre, mujer, masculino, femenino. Y de ese binarismo se tiene que comportar, se tiene que seguir un lineamiento, y todo lo que sale de ese lineamiento está sujeto ¿a qué? A la burla, está sujeto a la violencia, está sujeto como a la crítica, ¿verdad? A la opinión pública. Entonces Michelle Rodríguez, siendo una mujer, performativiza también un tipo de masculinidad, y no una masculinidad que conocemos como desde la hegemonía agresiva, violenta, no. Una masculinidad simplemente porque la representa así, porque quiere representarla así. Tenemos a la Melo. Yo crecí viendo Vivos y Revueltos, creo que era, TC Televisión, no es publicidad por si acaso, pero yo crecí viendo esta serie de chistes, puede ser, no es serie, bueno, este reality o este show, donde David Reynoso performativiza a una persona, no sé, es confuso incluso porque performativiza o representa una masculinidad, pero sus comportamientos son femeninos y ridicularizados, o como también desde la caricatura de la feminidad y la masculinidad, como hay una división o como una confusión ahí, y es cuando yo de niño, como un poco ya la experiencia, yo veía esto y decía, yo soy una persona homosexual, pero yo no me comporto así, o yo no sé si eso es ser mujer o ser hombre, y empieza como la confusión o la división, ¿no es cierto? Entonces empieza como a confundirte que un hombre homosexual tiene que representar no una masculinidad, sino una feminidad, que todos los hombres homosexuales tienen que ser femeninos, y eso no necesariamente tiene que ser así. Un hombre homosexual puede ser muy masculino, una mujer lesbiana puede ser muy masculina o muy femenina. Eso no va a depender
no va a depender o no es una norma, sino va a ser construido, va a ser como atravesado de todo lo que mencionamos, familia, sociedad, Estado, ¿verdad? Y tenemos a LP, este cantante que se identifica como desde el no binarismo. Ustedes ven, y es una persona que performativiza una masculinidad, ¿verdad? La forma de vestir es masculina, como hablando desde los roles y estereotipos, claramente, como desde el pantalón, las camisas, como desde los accesorios que han sido comúnmente usados para hombres o diseñados para hombres y para mujeres. Y el PI rompe esta dinámica del no binarismo y es un tipo de masculinidad también la que representa y la que comparte. Y para eso, la siguiente por favor, quiero hacerles o como plantear una pregunta para que ustedes lleven a la reflexión. ¿Cómo performativizo la masculinidad yo? O sea, ustedes cómo la performativizan. Y yo aquí he puesto como desde la orientación sexual, desde la identidad de género, desde los hombres gays, las mujeres lesbianas, las personas trans, las personas intersex, son diferentes formas, o desde las personas heterosexuales cisgénero, son diferentes formas de representar o de performativizar una masculinidad. Y no necesariamente es la hegemónica o la estructural que hemos aprendido a través de estos espacios, como les mencioné, de la sociedad, la familia, la cultura, o desde el discurso biomédico, científico, desde el discurso de la psicología o desde la psiquiatría. Entonces, quiero dejarles con esa pregunta a ustedes, cómo la performativizo, y también yo, cómo me relaciono con la masculinidad que me rodea o que me interioriza. Eso, muchas gracias.